Enrique vivía en una mansión enorme, un lugar cuya grandeza contrastaba con la soledad que lo asolaba. Desde el accidente que lo confinó a una silla de ruedas, cada habitación parecía reflejar la amargura y el resentimiento que se acumulaban en su corazón. A pesar de estar rodeado de lujo, se veía perdido en un laberinto de recuerdos y arrepentimientos. La rutina era fría y pesada, donde incluso el silencio parecía hacer eco de las palabras no dichas. Enrique, de hecho, solía decir que su única compañía era el jardín sombrío que observaba todos los días, sin nunca salir a tocarlo. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes para él. Carolina, una joven cuidadora de 23 años, fue contratada para ayudarlo a superar las limitaciones físicas. Desde que la vio por primera vez, Enrique percibió algo diferente en la joven. Había en ella una luz, una energía que contrastaba con las sombras que dominaban la mansión. Con una sonrisa sincera y una ligereza contagiosa, Carolina irradiaba optimismo, transformando el ambiente con su presencia. No se intimidaba con el mal humor de Enrique, tratándolo de forma natural y directa, desarmando sus barreras con pequeños gestos de bondad. En su primer encuentro, Carolina comentó algo sobre las cicatrices y la capacidad de superarlas, diciendo que eran marcas de una vida bien vivida. Esa frase despertó algo en Enrique, quien comenzó a observar a la cuidadora con más curiosidad. Para él, cada cicatriz era solo un recuerdo doloroso, un motivo de vergüenza. Carolina, por otro lado, parecía ver esas marcas con una ligereza que Enrique apenas podía comprender. Quizás sean ellas las que muestran quiénes somos de verdad, dijo ella, plantando una semilla de reflexión que comenzó a brotar en la mente del patrón. La joven cuidadora también se destacaba en la forma en que trataba a los demás empleados de la mansión, mostrando empatía y respeto. Enrique, que antes apenas prestaba atención a los empleados, comenzó a notar el impacto de Carolina. Ella saludaba a todos, sonreía, escuchaba sus historias como si cada uno de ellos fuera importante. Él, que creía haber perdido la capacidad de preocuparse por los demás, se encontraba observando cómo Carolina creaba lazos con facilidad, como si cada persona fuera un corazón por conquistar. Y, quizás por primera vez en años, Enrique se sintió tocado por algo más allá de la tristeza. La presencia de Carolina comenzó a provocar cambios inesperados en Enrique. El hombre que pasaba los días en su capullo de resentimiento ahora esperaba con ansias la llegada de la cuidadora. En medio del lujo y el silencio de la mansión, ella era como un soplo de vida, una promesa de algo más allá de las limitaciones. Enrique comenzó a cuestionarse sobre la posibilidad de una vida que no estuviera definida únicamente por su condición física, y, sin darse cuenta, empezó a abrir espacio en su corazón para un nuevo sentimiento, algo que jamás imaginó que podría experimentar de nuevo. La convivencia entre Enrique y Carolina rápidamente se volvió más ligera y natural, hasta el punto de que ambos se sintieron cómodos en la presencia del otro. La mansión, antes inmersa en una atmósfera gélida, parecía ahora haber ganado un toque de calidez con las risas ocasionales de Enrique. Él, que hacía mucho tiempo no sabía lo que era sonreír, se sorprendía con la habilidad de Carolina para arrancarle pequeñas risas, con su forma despreocupada y sus historias curiosas. Incluso los empleados se notaban más a gusto. La frialdad que antes reinaba parecía estar cediendo espacio a algo más amigable. En una de esas conversaciones, Carolina decidió compartir algunas historias de su propia vida, un toque personal que transformó aún más el ambiente de la casa. Cada relato parecía dar vida a aquella mansión casi olvidada por el tiempo. Con la voz llena de entusiasmo,
Carolina hablaba sobre pequeños detalles de su infancia y las aventuras que había vivido hasta ese momento. Enrique, fascinado, se encontraba escuchando con atención, y cada palabra de ella llenaba un vacío que él ni siquiera sabía que existía. Carolina no solo traía risas, sino también una perspectiva diferente, como si el mundo aún tuviera mucho por ofrecer. Con el tiempo, Enrique comenzó a sentirse lo suficientemente seguro como para hablar sobre su accidente, algo que solía evitar a toda costa. Compartía sus miedos y frustraciones sin temor a ser juzgado, ya que Carolina lo escuchaba con una comprensión tranquila, sin jamás mostrar lástima. Por el contrario, ella escuchaba cada palabra con una empatía que él no encontraba en nadie desde hacía años. Ella no lo veía como un hombre atado a una silla de ruedas, sino como alguien que aún tenía valor y fuerza. Esta visión transformaba a Enrique, haciéndolo darse cuenta de que tal vez había algo más por vivir. Una noche, mientras hablaban de banalidades, Carolina soltó una broma, y Enrique, sin darse cuenta, se rió fuerte y espontáneamente, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Fue un momento simple, pero que rompió una barrera invisible entre ellos. Desde entonces, el vínculo entre los dos se intensificó y Enrique comenzó a sentirse agradecido por esas pequeñas dosis de alegría que Carolina le proporcionaba. Se daba cuenta de cómo, de forma casi imperceptible, su corazón se abría, algo que jamás habría imaginado sentir de nuevo. Carolina, con su forma de ser ligera y llena de pasión por la vida, era como una chispa de esperanza. A lo largo de las semanas, Enrique comenzó a notar pequeños detalles sobre Carolina. La forma en que se tocaba el cabello al pensar, el brillo en sus ojos mientras contaba una historia, la suavidad de su piel. Aquellas interacciones, antes puramente profesionales, ahora tenían una capa de emoción que dejaba a Enrique intrigado. Se encontraba ansioso por el contacto de ella durante los ejercicios, algo que lo hacía cuestionar lo que realmente estaba sucediendo dentro de sí mismo. Por primera vez, se veía dividido entre el papel de paciente y el deseo de explorar ese sentimiento creciente, ese romance silencioso que parecía nacer entre los dos. Enrique comenzó a ansiar por los momentos de fisioterapia, como un niño que espera el recreo. Lo que antes era una actividad agotadora y dolorosa, ahora cargaba con una expectativa diferente. Cada sesión con Carolina parecía acercarlos más, una tensión sutil que iba más allá de lo que cualquiera podría llamar profesional. Carolina, con su toque firme y cuidadoso, ayudaba a Enrique a hacer los ejercicios, pero algo en esa conexión parecía latir con una energía nueva. Y, por más que lo intentara, Enrique no podía ignorar esa sensación. En una mañana particularmente soleada, Enrique sintió que el toque de Carolina llevaba algo especial, un sentimiento que no experimentaba desde hacía años. La observaba con atención, cada movimiento de ella captando toda su atención. Era como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido, quedando solo los dos en esa sala silenciosa. El corazón de Enrique latía descontrolado, como el de un adolescente en su primera cita. La realidad era que Carolina se había convertido en el centro de sus pensamientos, un corazón que empezaba a latir con pasión. Impulsado por un sentimiento repentino, Enrique extendió la mano y tocó delicadamente el rostro de Carolina. Ella se detuvo, sorprendida, y lo miró de vuelta, sus ojos reflejando la misma intensidad que él sentía. El toque fue breve, pero cargaba con una profundidad inesperada, como si años de emociones reprimidas se hubieran condensado en ese instante. Carolina, normalmente tranquila y profesional, se quedó sin palabras, pero Enrique se dio cuenta de que ella también sentía algo. Era como si el destino
hubiera planeado ese momento silencioso de descubrimiento mutuo. Movido por la emoción, Enrique la atrajo suavemente hacia él, y los dos se encontraron en un beso cargado de todo lo que había estado oculto entre ellos. La pasión emergió, revelando el deseo que ambos intentaban contener. El beso se intensificó y, en ese instante, la silla de ruedas y las limitaciones físicas de Enrique parecieron desaparecer. Carolina, tan intensa como él, lo envolvió con una entrega pura, como si los corazones finalmente se entrelazaran en un romance inevitable. Era más que atracción, era un encuentro de almas que habían esperado por ese instante. Después del beso, permanecieron en silencio, procesando lo que acababa de suceder. Enrique apenas podía creer que eso había sido real. Carolina, por su parte, parecía igualmente involucrada y confundida. Era como si el tiempo se hubiera detenido para los dos, dejándolos suspendidos entre el pasado y el futuro. En ese momento, sin decir una palabra, ambos entendieron que algo había cambiado para siempre. La conexión que existía entre ellos ya no podía ser ignorada, un lazo eterno que los unía sin explicaciones. Después del beso, un silencio tenso se cernió entre Enrique y Carolina, creando un clima de incertidumbre. Ninguno de los dos se atrevía a tocar el tema, pero ambos sabían que el momento había transformado la relación entre ellos. Enrique, especialmente, sentía una mezcla de emociones conflictivas, el deseo por Carolina y el miedo a sus propias limitaciones. Pensaba si era justo alimentar algo que, a sus ojos, parecía imposible, y, por primera vez, se veía desafiado por su propio corazón, que insistía en mantenerlo atado a esa nueva pasión. Entre noches de insomnio, Enrique reflexionaba sobre el futuro y sobre lo que podría ofrecerle a Carolina. En su mente resonaba la idea de que ella merecía a alguien sin limitaciones, alguien completo, que pudiera acompañarla en todos los aspectos de la vida. Ese pensamiento lo atormentaba, dejándolo dividido entre el amor que comenzaba a nacer y la inseguridad. Imaginaba una vida junto a ella, pero pronto el miedo invadía su mente, mostrando todas las barreras que creía intransitables. Era como si su propio corazón le impusiera un dilema sin solución. Decidido a enfrentar sus sentimientos, Enrique pidió hablar con Carolina en la biblioteca. Sabía que necesitaba ser honesto, tanto con ella como consigo mismo. Al verla, intentó explicar sus inseguridades, dejando claro que, a pesar de lo que sentía, temía no poder ofrecerle lo que merecía. Sus palabras salían vacilantes, cargadas de emoción. Para él era como despojarse de sus últimas defensas, revelando un lado vulnerable que mantenía oculto incluso de sí mismo. Sin embargo, Enrique estaba preparado para cualquier respuesta, por más dolorosa que pudiera ser. Carolina, al escuchar las palabras de Enrique, reaccionó con serenidad, lo miró a los ojos y con una voz firme afirmó que lo amaba por lo que él era, no por sus capacidades físicas. Para ella, las limitaciones de Enrique jamás serían una barrera para el amor que sentía. Sus palabras tocaron profundamente el corazón de Enrique, deshaciendo las inseguridades que había construido a lo largo de los años. Esas palabras traían una esperanza que él jamás había imaginado. Carolina lo aceptaba, con todas las cicatrices y limitaciones, demostrando que el amor verdadero iba más allá de cualquier condición física. Al final de la conversación, Enrique se sentía diferente, como si se le hubiera revelado una nueva perspectiva. Comenzaba a vislumbrar la posibilidad de un futuro junto a Carolina, un futuro donde sus limitaciones no definían su valor. El encuentro terminó con un entendimiento mutuo, y una esperanza renovada comenzaba a dibujarse en sus corazones. Se miraban de forma cómplice, conscientes de que esa relación podría superar cualquier obstáculo,
y que el amor que compartían era suficiente para enfrentar lo que viniera después. Aquella noche, Carolina entró en la habitación de Enrique con una expresión que reflejaba una decisión ya tomada. Había un aire de confianza y serenidad en sus pasos, como si la joven supiera exactamente lo que estaba a punto de hacer. Enrique, sorprendido por su presencia a esas horas, la observaba en silencio, sintiendo cómo la tensión crecía entre ellos. Carolina se acercó lentamente y sus miradas se encontraron en un entendimiento silencioso. Ambos sabían que esa noche sería un hito, un momento en el que todo lo que sentían podría finalmente expresarse, sin palabras, solo a través del tacto. Sin dudar, Carolina tomó la iniciativa, acortando la distancia entre ellos e iniciando un beso que cargaba toda la intensidad de sus sentimientos. El beso era profundo, revelador, como si cada emoción reprimida se estuviera liberando en cada toque. Para Enrique, era como si el mundo a su alrededor dejara de existir, quedando solo el calor de Carolina. En un instante, todas las dudas e inseguridades quedaron atrás, y él se permitió vivir ese momento, sin restricciones, con el corazón completamente entregado a ella. El toque de Carolina se transformó en una exploración cuidadosa y atenta, revelando un profundo respeto por el cuerpo de Enrique y sus cicatrices. Ella le hacía sentir algo que había olvidado durante mucho tiempo: placer, emoción, pasión. Para Enrique, esa experiencia era un redescubrimiento de sí mismo, un reencuentro con sensaciones que creía perdidas para siempre. Carolina lograba despertar en él algo que trascendía lo físico. Era una conexión que iba más allá de las limitaciones, un intercambio de sentimientos que solo dos almas verdaderamente conectadas podían entender. A medida que la noche avanzaba, se entregaron por completo, permitiéndose vivir ese momento de forma intensa y genuina. Para Enrique, cada toque y cada mirada de Carolina reafirmaban que aún era capaz de amar y ser amado. La presencia de ella llenaba un vacío que había llevado consigo desde el accidente, mostrando que el amor verdadero no era una cuestión de perfección, sino de aceptación. En ese instante, Enrique se sentía completo, envuelto por un amor que no exigía nada más que entrega y confianza. Al final, ambos se quedaron dormidos juntos, en un abrazo que sellaba el compromiso que habían creado. Enrique, que antes vivía aislado en su propio dolor, ahora se veía envuelto en una relación que le devolvía la esperanza. Sentía que su vida, antes marcada por la soledad y la tristeza, ahora cobraba un nuevo sentido junto a Carolina. La noche que compartieron no fue solo física, fue un encuentro de corazones, una unión de almas gemelas que se encontraron y decidieron enfrentar la vida juntos, sin miedo a lo que vendría después. Enrique se despertó al lado de Carolina con una sensación de felicidad que apenas recordaba haber experimentado. El sol que invadía la habitación parecía iluminar cada rincón de su corazón, que ahora latía de forma tranquila, sin la sombra de las inseguridades. Acarició el cabello de Carolina mientras ella dormía, sintiendo una sonrisa formarse en sus labios. Para Enrique, esa era una nueva mañana, una en la que el amor que sentía traía consigo una calma y una certeza que jamás imaginó tener. Todo parecía más ligero, y el peso de su soledad finalmente comenzaba a desvanecerse. Cuando Carolina abrió los ojos y sonrió, había una complicidad silenciosa entre los dos. Nada de incomodidad o inseguridad, solo la tranquilidad de quienes saben exactamente dónde quieren estar. Los dos intercambiaron palabras cariñosas, cada una cargada con el impacto de la noche que habían vivido. Enrique se sentía agradecido con ella, quien, de forma inesperada, le mostró que el amor era más poderoso que cualquier limitación física. Con una sonrisa sincera, la tomó de la mano,
consciente de que ella se había convertido en la fuente de su fuerza y esperanza. Enrique sintió una inmensa gratitud, no solo por Carolina, sino por la nueva perspectiva que ella le había brindado. Él, que hasta entonces creía que su vida estaba condenada a la soledad, ahora se daba cuenta de que aún era capaz de vivir con pasión y amor. Carolina le reafirmó que estaría a su lado, pase lo que pase, haciendo que sintiera una libertad que había desconocido durante mucho tiempo. Enrique finalmente se liberaba de las cadenas de la autocompasión que lo aprisionaban, y el futuro, a su lado, ahora parecía estar lleno de posibilidades. La conversación entre ellos evolucionó hacia planes para el futuro, algo que Enrique no se había atrevido a hacer en mucho tiempo. Hablaban de lugares que podrían visitar juntos, cosas que podrían experimentar, y cada idea parecía transformar aquella habitación en un espacio de sueños compartidos. Carolina le devolvió el entusiasmo por vivir, mostrándole que la felicidad no dependía de sus condiciones físicas. Para Enrique, era como redescubrir el mundo, un mundo en el que ya no estaba solo, sino acompañado por un alma que comprendía la suya. Con el corazón lleno de amor y renovación, Enrique y Carolina se prepararon para enfrentar lo que el futuro les deparara. Había algo mágico en ese momento, una promesa silenciosa de que, juntos, podrían superar cualquier obstáculo. Enrique se sentía en paz, una paz que no experimentaba desde hacía años, sabiendo que ahora tenía a alguien con quien compartir tanto las alegrías como las dificultades. Y, por primera vez, desde el accidente, se veía listo para vivir intensamente junto a alguien que, al igual que él, estaba dispuesta a construir una vida de amor y complicidad. Inspirado por el amor y el apoyo de Carolina, Enrique sintió un deseo renovado de reconectarse con el mundo más allá de los muros de la mansión. Impulsado por la confianza que ella despertaba en su corazón, decidió finalmente salir de casa y enfrentarse a la vida allá afuera. Acompañado por Carolina, redescubrió lugares que solía frecuentar, como el parque donde acostumbraba a correr todas las mañanas. El aire fresco y el movimiento a su alrededor le traían una sensación de libertad que creía perdida para siempre. Y, a su lado, cada paso fuera de casa parecía un pequeño triunfo. Carolina, siempre alentadora, lo animaba a retomar pasatiempos y actividades que había abandonado. Le sugirió que volviera a pintar, algo que adoraba hacer antes del accidente, e incluso le trajo nuevos lienzos y pinceles. La pintura, que antes parecía un sueño distante, pronto se transformó en una forma de expresión para Enrique, una manera de revivir su pasión por los colores y las formas. Con Carolina a su lado, sentía que podía reconectarse con sus antiguas pasiones e incluso descubrir nuevas, recuperando pedazos de su identidad. En cada evento social al que asistían juntos, Enrique se encontraba redescubriendo su propia esencia. Se reencontraba con antiguos amigos y conocidos, muchos de los cuales se sorprendían al verlo sonreír de nuevo. La mirada admirada de los demás le hacía darse cuenta de cuánto había cambiado su vida junto a Carolina, quien siempre lo apoyaba y lo animaba a abrirse más. Su presencia lo ayudaba a ver cada encuentro como una oportunidad para renacer, para mostrar a todos que aún había mucho de él por descubrir. Carolina era más que una cuidadora. Se había convertido en una compañera en cada conquista y en cada momento de superación. Se alegraba con sus victorias, celebraba cada paso y estaba allí para sostenerlo en cualquier caída. Enrique sentía que juntos formaban un equipo, dos almas gemelas que, con el corazón entrelazado, se apoyaban mutuamente en todos los desafíos, y con ella comenzó a creer que podía lograr todo lo que se propusiera, porque sabía que ya no estaba solo. La vida de Enrique, antes tan aislada, ahora estaba llena de nuevas oportunidades.
Se involucraba en proyectos, planeaba nuevas actividades y se sentía más vivo que nunca. Carolina era la fuerza detrás de cada decisión, y ambos eran conscientes de que, juntos, podían lograr cualquier cosa. Para Enrique, el amor y la compañía que encontró en Carolina eran todo lo que necesitaba para enfrentarse al mundo de nuevo, con la cabeza en alto y el corazón renovado, listo para enfrentar las sorpresas que la vida aún podría depararle. Después de meses de una convivencia intensa y transformadora, Enrique y Carolina comenzaron a discutir sobre el futuro que querían construir juntos. La conversación fluía de forma natural y hablaban con entusiasmo sobre la posibilidad de formar una familia, un sueño que, para Enrique, parecía imposible hasta conocer a Carolina. Ella, con la misma sonrisa optimista de siempre, compartía sus propios sueños y esperanzas, deseando enfrentar desafíos y conquistas a su lado. Para ambos, la idea de un futuro compartido traía una felicidad que trascendía cualquier limitación. Carolina no ocultaba el deseo de construir una vida junto a Enrique, hablando sobre hijos, viajes e incluso la idea de expandir la casa para hacerla más acogedora y receptiva. Enrique, al escuchar esas palabras, sentía una felicidad profunda, una sensación de plenitud que antes le parecía tan lejana. Se daba cuenta de que el amor verdadero era, de hecho, incondicional, y que Carolina lo aceptaba con todas sus cicatrices, tanto emocionales como físicas. Ese compromiso sincero de Carolina lo hacía sentirse verdaderamente amado, de una manera que nunca había imaginado. Inspirado por el futuro que ambos estaban construyendo, Enrique comenzó a adaptar su casa, planificando cada detalle para que fuera un hogar para la familia que soñaban crear. Imaginaba los cuartos, las áreas donde podrían pasar el tiempo juntos, e incluso un jardín renovado, donde podrían relajarse y disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida. Cada plan era una afirmación del amor que sentían, y Enrique se sorprendía al darse cuenta de que ahora soñaba con un mañana que antes temía. La presencia de Carolina transformaba hasta las tareas más simples en momentos de unión y esperanza. A medida que conversaban, también abordaban las expectativas y preocupaciones, conscientes de que la jornada no siempre sería fácil. Carolina se mostraba tan decidida como él, dispuesta a enfrentar cualquier desafío a su lado. Los intercambios sinceros fortalecían el vínculo entre ellos, y cada obstáculo parecía insignificante frente al amor que compartían. Enrique, al agradecer por todo lo que Carolina le había traído, sentía una gratitud que apenas podía expresar con palabras. Ella era, sin duda, la responsable de transformarlo, y él no veía límites para lo que podrían conquistar juntos. Con los corazones entrelazados y un compromiso inquebrantable, Enrique y Carolina se veían listos para enfrentar cualquier adversidad que el futuro les trajera. Era un amor construido en la resiliencia, un lazo eterno que ambos se comprometían a preservar. Cada día a su lado era una prueba de que el amor verdadero supera cualquier limitación, y Enrique sabía que, con Carolina, no había nada que no pudieran enfrentar. Juntos encontraron el verdadero significado de la vida, una unión que trascendía lo físico, basada en la comprensión, el apoyo y una pasión que nunca se apagaría. La jornada de Enrique con Carolina no estaba exenta de dificultades, pero el amor entre ellos se convertía en la fuerza que impulsaba cada paso. Con el apoyo constante de Carolina, él se sentía motivado a superar sus limitaciones físicas, algo que, a veces, parecía un desafío mayor de lo que imaginaba. Carolina era su mayor impulsora, siempre a su lado, recordándole lo capaz que era, y cómo cada obstáculo era solo una oportunidad para crecer. Con ella,
Enrique aprendió que el verdadero amor no huye, sino que enfrenta lo difícil con firmeza y paciencia. Durante un momento particularmente desafiante, las palabras de Carolina sobre la resiliencia volvieron a la mente de Enrique, ayudándolo a encontrar fuerzas donde creía que no existían. Ella siempre le decía que las cicatrices eran marcas de batallas ganadas, y, en esa etapa, él comenzó a creer en eso. Juntos, buscaron ayuda especializada para que él pudiera enfrentar sus limitaciones de una forma más ligera, y con eso, su confianza se fue fortaleciendo. La jornada, aunque llena de altibajos, servía para unir aún más a la pareja, que ahora se veía lista para enfrentar lo que viniera. Con cada desafío, el vínculo entre ellos se volvía más profundo, fortaleciendo la relación que construían día a día. Enrique aprendía a aceptar sus limitaciones, sin permitir que éstas definieran quién era. Carolina siempre reforzaba la idea de que él era mucho más que sus dificultades, y, con el tiempo, él comenzó a internalizar esa visión. Cada pequeño logro se convertía en una celebración, un recordatorio de que el amor que compartían era el mayor combustible para superar cualquier dificultad. Se apoyaban mutuamente, encontrando juntos la fuerza necesaria para cada nuevo paso. Las adaptaciones en la rutina de la pareja se convirtieron en una forma de superar los obstáculos diarios, y Carolina siempre estaba a su lado, buscando soluciones e innovando para facilitar las tareas de Enrique. Descubrieron que la unión era la mayor fuerza para enfrentar las adversidades, creando juntos una vida que trascendía las limitaciones físicas. Con cada ajuste, con cada pequeño éxito, Enrique se sentía más capacitado para vivir plenamente, sin el peso de la autocompasión. La asociación que tenían hacía que todo pareciera posible, y Enrique se llenaba de orgullo por estar al lado de alguien como Carolina. Al final de cada batalla ganada, la pareja se sentía victoriosa, consolidando una relación inquebrantable. Enrique, que antes vivía inmerso en limitaciones y desánimo, ahora se veía más fuerte y confiado. El amor entre él y Carolina era su mayor fuente de coraje, y, con ella, sabía que podría enfrentar cualquier desafío. Juntos, descubrieron que el verdadero poder de una relación estaba en la superación, en el apoyo mutuo y en la capacidad de transformar las dificultades en oportunidades para crecer aún más como pareja y como individuos. Con la superación de cada desafío, Enrique y Carolina entraron en una nueva fase de sus vidas, repleta de amor y renovación. Enrique, que antes sentía el peso de sus limitaciones, ahora las veía como parte de una jornada de resiliencia y autodescubrimiento. Había aprendido a aceptar su condición, sin permitir que ésta dictara su valor o su capacidad de vivir intensamente. Al lado de Carolina, cada día era una celebración del amor, de la vida y de las pequeñas conquistas que acumulaban. El hogar que compartían era ahora un reflejo de la alegría y la esperanza que habían construido juntos. La mansión, antes marcada por el frío y el silencio, ahora latía con vida. Carolina había transformado ese espacio con su energía, llenando cada habitación con risas, historias y momentos de cariño. El jardín, que Enrique antes observaba con melancolía, ahora era uno de sus lugares favoritos, donde pasaba tardes enteras a su lado. El ambiente que antes simbolizaba aislamiento se había convertido en un verdadero hogar, un lugar donde ambos se sentían completos y realizados. Para Enrique era una realización que jamás había imaginado alcanzar. Impulsado por el deseo de devolver al mundo el amor que había recibido, Enrique comenzó a involucrarse en proyectos dirigidos a personas con limitaciones similares a las suyas. Deseaba inspirar a otros a buscar la felicidad y el amor verdadero, independientemente de las circunstancias. Con Carolina a su lado,
se comprometió en iniciativas que fomentaban la superación y la inclusión, creyendo que su historia podría servir de ejemplo. Juntos, llevaban un mensaje de esperanza y resiliencia, demostrando que, con apoyo y comprensión, cualquier vida puede transformarse. El impacto de sus acciones iba más allá de lo personal, tocando a otras personas que se inspiraban en la historia de la pareja. Carolina y Enrique eran un ejemplo vivo de que el amor y la superación son fuerzas poderosas, capaces de cambiar vidas. Su relación demostraba que el verdadero amor no impone límites, sino que fortalece, ofreciendo una base sólida y motivación. La pareja se había convertido en un símbolo de resiliencia, y sus acciones inspiraban a quienes los rodeaban a buscar también una vida plena y significativa. Enrique, que antes veía su vida como limitada, ahora se sentía realizado y pleno. Con planes para el futuro y sueños por cumplir, Enrique y Carolina seguían juntos, listos para enfrentar lo que viniera. Ambos sabían que la unión que habían construido era inquebrantable, sostenida por lazos eternos de amor, comprensión y respeto. Enrique se sentía en paz, como hacía mucho tiempo no se sentía, sabiendo que había encontrado el verdadero sentido de la vida al lado de Carolina. Para él, la vida, incluso con sus dificultades, era un regalo, y vivir a su lado era la mayor conquista que podía tener. Juntos, planearon una jornada donde el amor y la resiliencia serían siempre las mayores fuerzas. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my